Buen día, mucho gusto, ¿cómo están? Precisamente nos reunimos con él, es la primera vez para empezar, es la primera vez que un presidente recibe una asociación de esta naturaleza. Y realmente lo que le fuimos a proponer era, en la carta que ustedes también es pública y ustedes deben de haber visto, le propusimos la visibilidad que a través del Poder Ejecutivo una asociación de familiares de víctimas tenga ante la opinión pública. No queríamos mejor oportunidad que esta, que el presidente de la República nos recibiera, diera su punto de vista y su respaldo a esto que nosotros iniciamos. A ver, cuando digo nosotros, estoy hablando fundamentalmente de Diego Burgueño, Jaime Orosa y el mío, que de hace ya unos cuantos años, ¿verdad?, empezamos a contar parte de la verdad. Yo lo hice a través de un libro que publiqué en el 2008, y Diego Burgueño a través de un movimiento que hace todos los 8 de octubre en la ciudad de Pando, que es el lugar donde asesinaron al padre de él. Y Jaime Orosa, muy activo siempre en las redes sociales, escribiendo cartas muy sentidas, comentando siempre sobre el asesinato de su padre, chofer de CUPSA, por reconocer a algunos vecinos que participaban en el MLN en esa época, y bueno, para evitar ese reconocimiento lo asesinaron en el ómnibus en esa época. Hay una deuda muy grande, histórica, y acá involucramos, digo, en lo personal, yo involucro a una gran parte de la sociedad y muchos medios que nunca nos dieron trascendencia, ¿verdad? Es más, yo cuando publiqué mi libro, lo tuve que hacer de forma personal, lo tuve que hacer imprimir yo, financiarlo yo, venderlo yo, cobrarlo yo, no para nada, no era aparentemente una noticia que sirviera para poner, hasta el momento tenemos identificadas familias, ¿verdad? No, estamos hablando hoy de 88. Sí, va a seguir subiendo, porque hay muchas personas que en su época, nosotros estábamos haciendo un relevamiento de muchos nombres que nos van llegando, para corroborar realmente la veracidad de todos los datos que nos están pasando. Vamos a entender que cuando hablamos de familia de víctimas, no son solamente los 86 fallecidos. Cuando hablamos de familiares víctimas, estamos hablando de cientos de personas, ¿verdad? O sea, la cifra que yo tenía eran 34 policías, 18 militares y 14 civiles. Eso es lo que figuran en determinados libros y algunas proyecciones que se hicieron de diferentes fuentes. Pero van a surgir nuevas personas que hoy se sientan respaldadas por la asociación y que, bueno, tienen confianza en que a través de nuestro movimiento puedan tener por lo menos una representación. Eso fue el 11 de mayo de 1972 y el grupo que participó en el secuestro era el encabezado por Jorge Vázquez, ¿verdad?, el hermano del presidente. Era el cabeza del grupo. El OPR 33, que era un grupo anarquista, escindido del 22 de diciembre, un grupo de Tupamaro, porque bueno, hubieron diferencias en cuanto a los procedimientos de la acción y de la acción que tomaban cada uno de los grupos, y bueno, el OPR 33 inició su propio camino de violencia. Bueno, el por qué es un tema medio largo, porque todo empezó con un conflicto donde se involucró a la empresa de mi padre, que rompió un monopolio de FUNSA en aquel momento. Estamos hablando de FUNSA, una empresa poderosísima a nivel nacional, con vínculos. Estamos hablando de una empresa que en su conjunto ocupaba 15.000 personas, o sea, saquen la magnitud, y gobernado por un sindicato interno muy fuerte, el sindicato anarquista de FUNSA, que manejaba los hilos de todo eso. Wow. No, mi padre tenía una fábrica de calzado. Y bueno, hubo un proceso de infiltración de algunos sindicalistas de FUNSA dentro de la empresa, que arrastraron a unos muy pocos funcionarios de la empresa,
Y bueno, la situación se tornó violenta porque en 99, a ver, la historia se repite. En 99, en 90, para ser casi toda la gente quería trabajar. Esa es la realidad. En aquel momento los empleados de fábricas vivían relativamente bien, se ganaba bien porque porque se podía pagar bien porque no había competencia, se podía vender a precios relativamente buenos y se podía distribuir la torta mejor. Sí, correcto, claro. Ese es el nombre de mi hermano, ese es el nombre de mío y de mi hermano. Bueno, ¿por qué? Porque en definitiva, después de una serie de hostigamientos, porque hubo mucha violencia en esa época en la ciudad de Santa Lucía, como veían que no podían por las vías del conflicto tratar de que la gente los apoyara, empezaron los atentados contra los funcionarios, sobre todo mujeres, porque había mucha mujer trabajando, con bombas lagrimógenas, bombas de alquitrán, bombas molotov, incendios de las casas, persecuciones a los empleados, y como todo eso se fue prolongando y cada vez hacía más violento, y mi padre en ese aspecto era muy disciplinado, dijo, bueno, yo en estas condiciones no puedo trabajar, y lo que sucedió era que terminó con un conflicto pagando las indemnizaciones que correspondían y cerró la empresa. Dijo, cuando las condiciones se den de vuelta para vivir mejor y que las cosas adquieran un curso normal, abriremos, dijo, y cerró. Y ahí ese es el verdadero drama, se transformó un problema sindical en un problema político. Bueno, eso de la Yapa, ¿no? El rescate era de la Yapa. Uno de los principales era que tenía que volver a abrir la fábrica y pagar además de las indemnizaciones que se habían dado todos los jornales perdidos desde el momento que se cerró la empresa hasta el momento que se... ¿Cuántos años tenía usted? 23. Su padre tomó la decisión especial de cerrar una fábrica y a usted lo secuestran, y un grupo de sediciosos cree que se puede secuestrar al hijo de un empresario para que reabra la empresa, pague los sueldos y además pague un rescate. Exactamente. A ver, entre Santa Lucía y Canelones hay un puentecito que era el antiguo puente que pasa sobre el Canelón Chico. Hay un puente angostito que después fue sustituido por el otro puente que ya está habilitado hace muchos años. Un puente angostito, y ahí en ese puente angostito hicieron una operación pinza, como se hacía en aquel entonces, para que la policía detenía a los vehículos para pedir identificación, y era tarde en la noche, y bueno, me engañaron, eran policías falsos. Sí, más bien eran soldados, ¿no? Para mí vista eran más bien soldados, pero bueno. 69 días. Miren las fotos que salen, que están publicadas en internet, en la página mía. Sí, la verdad, a veces hay que superar situaciones límites. Esa fue para mí una situación límite. No, alimentarme prácticamente nada, ¿no? Condiciones higiénicas nulas. Nulas, Sí, a ver, todo lo que puede tener una persona que está tirada en un pozo casi desnuda, en pleno invierno, acostado arriba de una tabla. Esa es la realidad. 1972, 11 de mayo hasta el 19 de julio del mismo año. Cumplí 24 adentro, el 23 de mayo cumplí 24. Y mi familia recibía todos los días un cuento diferente, ¿verdad? Como que yo estaba enfermo, que me sentía mal. La operación, la operación tenía el nombre de Marcelo. El director principal de la orquesta era Hugo Gatti, ¿no? Era el director, era... El apodo era Chola, ¿no? Que usted lo marca como uno de los responsables del secuestro, digamos. No lo marco, fue. Fue, perfecto. Sí, lo que sucedió que como me tenían atado con... bueno, después se vio los cuentos y las historias se van distorsionando. Yo dije que me tenían atado con cadenas. Y después se distorsionó el tema porque en las redes y en lo público salió que me tenían atado con alambres de púa. Lo que sucede es que las cadenas se oficiaban de alambre de púa porque eran cadenas de eslabones abiertos. Eran aquellas viejas cadenas que no estaban soldadas. Entonces, a medida que se me iban hinchando las manos y las piernas por el aprete de la cadena, cada vez que se inflamaban más se me clavaban las puntas de las cadenas
en las manos y en las piernas. Claro. Y llegó un momento en que era tan profunda las heridas de las manos que tuvo que venir, yo pienso que fue él, ¿verdad? Estoy casi seguro que fue él. Que, ellos estaban, a veces estaba yo, a veces estaban ellos encapuchados. En esa oportunidad, como estaba oscura, y lo único que permitía a ellos verme a mí eran linternas, esta historia termina con una liberación en camino Tockinson, en Bajo la Petiza, en una caja. Realmente yo pensé que me iban a matar. Esa fue mi... y me vendaron la cabeza totalmente con leuco y me dejaron solamente un agujerito para respirar por la nariz. Me ataron con alambre las manos con las piernas, me metieron en un cajoncito y me pusieron una radio, un auricular en cada oreja con una radio diferente para marearme. Obviamente me inyectaron con algún calmante que no sé qué era, y me tiraron en una cuneta en esa zona, ¿verdad? No, porque yo me pude a todo esto, es todo bien de película, porque cuando yo me puedo desatar las manos de las alambres, me reincorporo, y claro, como estaba muy borracho, me reincorporo de una cuneta, me paro, y las piernas obviamente no me dieron y me fui de cabeza a la otra cuneta del otro lado. Y ahí vi vi un edificio grande en el fondo que después supe que era el frigorífico. El frigorífico está ahí en el cerro, el frigorífico nacional era. Y cuando me doy vuelta veo a una distancia de una cuadra, como que había un chalecito ahí que era un aras, que me fui porque bien de esto como un de la película, ¿verdad? Porque yo me caía, me levantaba, gateaba, y así entré a un lugar donde estaba un cartel gigantesco que después lo vi que decía, cuidado, no entre, hay perros. Bueno, así me metí para adentro y había unos señores ahí, y me tuve que identificar porque obviamente se asustaron mucho, porque yo iba todo, era 15 millones de pesos, de esa época. No le hice la cuenta, háganla ustedes con alguna... No, mucho más que una casa. Mucho más que una casa, se compraban 5 casas. No, sí, costó recuperar a la empresa años después. Pagó en efectivo. Ajá. No, en aquel momento no había. Y bueno, uno de los secuestradores, que es una cosa que a mí esto realmente me indigna, ¿no? Uno de los secuestradores que era conocido mío, yo sabía porque era el hijo de la profesora, de la directora de la Escuela Industrial de Santa Lucía, fue uno de los que me hizo el seguimiento con una moto, fue uno de los que ayudó a agarrarme, fue uno de los que me mantuvo cautivo, fue uno de los que participó en tortura, y hoy tiene... Y ante todo esto, hoy tiene una placa de reconocimiento en la Escuela Industrial de Santa Lucía. Ese Carlos Alfredo, el nombre de él, fue muerto en Argentina por el comando de Gordon, aquel ejército paramilitar que se encargaba de perseguir a los sediciosos que estaban uruguayos o argentinos que participaron en suculentos secuestros en Argentina. Estamos hablando de muchos millones de dólares, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Quiere que le lea, si tengo tiempo, la carta que le envié yo? Tenemos un minuto. Que está publicada en mi libro? Dice, señor prosecretario, Santa Lucía, 27 de diciembre de 2007. Señor presecretario de la Presidencia de la República Oriental de Uruguay, señor Jorge Luis Vázquez Rosa, presente. Usted debe recordarme, o al menos recordar, la situación en que nos conocimos, que lamentablemente no constituye uno de mis mejores recuerdos. Pues bien, hace más de 35 años, después de nuestro encuentro, estoy pronto a editar un libro con la memoria de mi secuestro en el año 1972. Hoy tanto usted como yo hemos quedado atrapados por la historia de esos años compartidos, claro que desde distintas posiciones. Permanecen en nuestra memoria, me hago cargo de la mía, infinidad de momentos que constituyen otras tantas historias donde lo subjetivo y personal gana terreno a la pretendida objetividad. Siento que no estaría respetando toda la verdad de lo acontecido si en esta memoria estuviera escrito tan solo la parte que a mí me tocó vivir. Sé que la historia se encargará de juzgar los hechos,
pero quiero anticiparme a esta carga de subjetividad que sería mucho mayor si solo estuviera la narración de una de las partes. Por consiguiente, por la presente, le estoy solicitando que utilice un espacio de este libro para describir su visión de los hechos que tuvieron como centro mi rato, cautiverio y liberación. Puede contar con la seguridad que sabrá respetar lo que usted me entregue como respuesta, ya que espero su respuesta sea positiva. Nunca. Nunca llegó. No, ninguna respuesta. Tengo acá el sello de la presidencia, está la carta, ¿no? Sí, sí. Sí, tengo para contarle más historias, porque yo he participado en foros internacionales con relación al tema de víctimas. Estuve en España, en Argentina, sobre congresos sobre víctimas de terrorismo. Y tuve oportunidad de participar con muchas, inclusive con aquella famosa, que justo en la época que yo estaba en España, la liberación de Roja, aquella secuestrada del FLN colombiano. Un gusto, que pasen ustedes muy bien, gracias por llamar. Más o menos en este momento somos unas 30 familias que estamos integrando, representando, o sea, vendría a ser a 30 víctimas. Claro. Las familias hay veces que se repiten porque digo, son hermanos y ainda más, pero creciendo día a día porque los mensajes a medida que nuestra voz va llegando a la mayor cantidad de gente, bueno, mucha gente se anima después de muchos años de silencio, incluso silencio provocado. A ver, ¿por qué? ¿Cómo Y silencio provocado en el sentido de que hay mucha gente que quedó muy amedrentada. No olvidemos que hay casos puntuales, en el cual hay dos puntualmente que yo llevo 30 años investigando todo esto y bueno, ha llevado sangre, sudor y lágrimas, pero en casos en los cuales ni siquiera se denunció la muerte, como que había sido de parte, en estos dos casos en particular, del MLN, porque el amedrentamiento que sufrió y las amenazas que sufrieron dichas familias para no hacer la denuncia de que habían sido estos otros actores. En estos casos un caso fue un accidente de tránsito, quedó por esa, y en otro fue, bueno, un homicidio sin aclarar, quedó sin aclarar. La Las historias se construyen siempre de muchas verdades. Bien, ¿no? ahora, No hay- ¿faltó la de ustedes? Sí, sin duda. ¿Cuál es la de ustedes? A ver, usted dijo la invisibilidad, Sí. que es lo que nosotros sentimos durante muchísimos años. No tuvimos la oportunidad, desde el año 2006 que hicimos una reunión formal, convocamos a 70, 60, 70 familiares de víctimas, no tuvimos nunca más la oportunidad de ser visibles, no tuvimos una puerta abierta. Hay una responsabilidad colectiva en todo esto, ¿verdad? La sociedad colectiva se compone la propia sociedad, los medios y los actores políticos, porque nunca quisieron escuchar esto, nunca quisieron escuchar esto que les voy a decir. 76 terroristas, 103 robos, 124 asaltos, 80 asesinatos, 24 secuestros. ¿Cuánto sabemos nosotros De las historias, de estas historias? ¿Cuánta gente hay que lo sabe? ¿Cuánto en los medios se conoce de toda esta historia? Cuando vemos reflejada la historia reciente en las pantallas, generalmente lo que vemos son acciones militares, pero nunca vemos los videos de los asesinatos. Yo lo tengo, es muy cruel y muy duro, de los 4 soldados asesinados. Si los quieren se los doy. No es el horario, pero lo pueden tener para ver a la violencia que se provocaba en la época. Les llevo una gran ventaja yo a ustedes, es la edad. Nunca la presión. La sabiduría no la tengo, pero la edad me ayuda. Esta es una historia que no es patrimonio uruguayo, ¿eh? Esto también pasa en Argentina. ¿Por qué no sucedió en España? En España, los gobiernos sucesivamente bueno, yo participé en congresos internacionales sobre víctimas del terrorismo, pero ellos mostraban la cara de las víctimas, yo las vi. Las caras y las mutilaciones ofrecían cosas que realmente son muy desagradables de ver, pero las veíamos. ¿Por qué? Porque el terrorismo, en definitiva, y las personas que allí estaban exponiendo sus vivencias, eran personas, cualquier persona,
cualquier familiar nuestro, un hijo nuestro, padre, tuvieron la mala suerte de estar en un lugar determinado cuando explotó una bomba. Porque en los 35 años, en un momento determinado de esta historia, el presidente Vázquez dijo, tenemos que conocer toda la verdad. Tenemos que conocer toda la verdad. Bueno, Pero muy me bien. parece que incluía la de Mi ustedes. verdad, y bueno, es toda la verdad, era mía también. Entonces fue cuando escribí el libro que lo publiqué en el 2008. Y ante la invisibilidad les cuento otra vez. El libro no me lo publicó nadie. Ahora, a ver, esta es la primera vez que logramos tener visibilidad. Yo hace 8 años que realizo una marcha en la ciudad de Pando los 8 de octubre, aglutinando a todas las víctimas. Nunca tuvimos visibilidad. Apenas hace 2 años vino el Canal 12 a hacer una nota, pero fue la primera vez en 8 años que un canal de televisión de Montevideo cubrió el hecho. Porque fue Amodio. Porque en esa ocasión yo me había encontrado a Amodio, él a mí me había pedido disculpas y por consecuencia le pedí que pidiera disculpas a la sociedad y así lo hizo. El ideólogo del asalto a Pando, porque no fue una toma, fue un asalto, y el hijo de la víctima, porque yo no soy la víctima, es Sí, mi padre, fue su padre que mataron. nos dimos la mano para dar un nunca más violencia entre uruguayos. Eso en cualquier otro país hubiera significado un hecho, por lo menos algo muy relevante, pero acá pasó desapercibido. Traidor depende de a quién. O sea, a mí no me traicionó. Traicionó a delincuentes, traicionó a terroristas. A mí no me traicionó. Traicionó a un sector. Pero por otro lado, la búsqueda de la verdad implica atacar muchos francos. Por ejemplo, nosotros queremos dejar claro que lo nuestro no es rencor ni revanchismo. Nosotros vemos la diferencia, por ejemplo, entre familiares de detenidos desaparecidos que buscan justicia y verdad. Aplaudo y justifico, porque Bien. repito, uno es un ser humano y no tiene más que reconocer que es más que legítimo sus aspiraciones. Nosotros no pretendemos justicia, pretendemos verdad. ¿Por qué no pretendemos justicia? Sencillamente por 2 motivos. Una, porque yo en su momento, dado cómo se había escarbado en el pasado de forma hemipléjica, presenté una denuncia en el juzgado de Pando hace 8 años para, reabrir el caso, dado que veía tantas intenciones de hablar del pasado. Aquí está la denuncia. Y la respuesta del fiscal, cosa que para encontrar abogado fue muy difícil, nadie me quería auspiciar. La respuesta del fiscal, ¿tá? El señor Gerardo Núñez Acosta, ese es el juez. Ahora no traje los lentes, pero el tema es de que lo que adujo el fiscal es que veía léxico notoriamente político. ¿Tá? Eso es lo que a nosotros nos responde la justicia. Después de esto, y sumado al hecho de que nosotros no pretendíamos actos de rencor, ni de mucho más, y además de que acá hubo una amnistía general y restricta en su momento, que no es que a nosotros nos causara placer, Bien, no, pero es el hecho de que la institucionalidad de este país se basó en una ley que se aprobó legítimamente. Puedo decir la cifra, más o menos de los que escaparon de la justicia y nunca pasaron por un juzgado. ¿Cuántos? Entre 40 y 50 como mínimo. ¿Y ustedes no les estamos interesaría? conformando? Ya pasó, esa historia Bien. ya pasó. ¿Compensaciones económicas como reciben, por Bien. ejemplo, las familias de los Ahí lo puedo- desaparecidos? Nosotros, como nuestros principios, es rescatar la verdad histórica, ¿tá? De este sector que no se conoce. Se conoce mucho de un sector, nada de este otro. Bien. Existen proyectos de ley que se presentaron y que se le elevaron al presidente en el 2007, al presidente Vázquez en ese momento. Ese proyecto de ley, el doctor Vázquez, el presidente, en ese momento lo entregó al legislativo y ahí quedó. Ese proyecto quedó. Había un proyecto de reivindicación material en ese caso. Era una reparación económica. Tabaré Vázquez mandó un proyecto al Parlamento, esto lo digo a título personal, a sabiendas que su propia bancada lo iba a rechazar. Nos enteramos ahora, en estos pocos tiempos, de que había un legislador que estaba haciendo un proyecto nuevo. Lo que nosotros, el sector de Cabildo Abierto, nosotros lo que le propusimos es que queríamos participar, ¿verdad?, de esa visto, no redacción, porque tenemos nuestros propios profesionales, pero queremos participar de eso. No queremos de ninguna manera
formar un grupo que vaya con una recompensa por esto. Lo que queremos es sí respaldar a quienes quieran en un proyecto determinado reclamar. Están en todo su derecho. Nosotros los vamos a apoyar, los vamos a defender. Si ellos quieren ello, eso sí. No está en nuestra base de principio la reparación material. Ese nuevo proyecto, a instancia nuestra, cuando lo hablamos con el legislador que lo está preparando, le dijimos, yo creo que es justo que si se prepara un proyecto, sea un proyecto espejo. Nada más que eso. No queremos, es importante aclarar, no queremos cifras extraordinarias, no, queremos que se vea de las dos partes con la misma naturalidad que se vio. Esta se vio de esta manera, esta es igual. Eso. Esa es otra en lo historia. personal, sí. Es que no podemos... Es que es muy difícil de determinar cuáles son los demonios y cuáles son los ángeles. A ver, cada uno evidentemente para casos muy puntuales, en lo genérico estamos radicalmente de acuerdo, pero en lo personal podemos tener ciertos matices. Yo tengo claro que evidentemente acá las pruebas están a ojos de todo el mundo, desde el momento de que hubo pactos en su momento, que llegaron a haber incluso hasta acciones en conjunto. A ver, que lo dicen, no lo decimos nosotros, no lo digo yo, lo dice gente está como... surgiendo información nueva por como estos La días, Mana, ¿no? lo dicen muchos terroristas, o sea que no puede ser novedad para nadie. Y hay evidencias contundentes de que acá hubo mucho más, yo diría que un 70% más de lo que se ha contado hasta ahora en la historia reciente. Yo te explico por qué. Puedo hablar por lo que piensan muchas familias, incluso, que coincidentemente tuvimos la misma forma de ver la vida, cómo fuimos criados. Lo que nosotros pretendíamos, como me enseñó mi madre, es a dar vuelta a la página, a que nada de lo que hiciéramos nos iba a devolver a nuestro ser querido. Entonces aguantamos mucho tiempo callados la boca. Como una apuesta a la paz, así lo entienden. Exactamente, porque nada nos iba a devolver. Pero además otra cosa, vimos con resignación, pero por demócratas y republicanos que somos, cómo acá se implantó una ley de amnistía general y restricta para delitos de sangre que nunca fueron juzgados. Y así y todo lo toleramos por la apuesta a la paz. Ahora, cuando después en estos últimos 15 años se empezó a crear un relato falso, tendencioso, hemipléjico y amoral, entonces ahí es cuando uno empieza a reaccionar. Como yo he dicho muchas veces, cuando Huidobro nos mandó al donde nos mandó en un almuerzo de ADM, porque nosotros pretendíamos que por lo menos dijeran un perdón. ¿Tá? Pero acá, por ejemplo, le puedo poner un caso de un señor, ¿tá?, que trabaja en la embajada de Cuba. Este señor es el responsable del asesinato de Braida, y este no pasó nunca por un juzgado. Acá tienen un ejemplo. Sí. Pero hay muchos más. Muchos más. Dicen que más incluso, pero prefiero quedarme con esa cifra porque no interesa. Es el hecho concreto, que nosotros no vamos a ir a por ellos, porque nada va a colaborar con que se pueda mirar hacia adelante. Hay que quedaron impunes, muchísimos. Por ejemplo, el que acabo de señalar, que no pretendemos justicia, pretendemos verdad. No nos va a conducir a nada. Ya vale de odio, de terminar con el espiral de odio en este país. Nada nos va a devolver a nuestros seres. Acá apuntamos a la verdad. Simplemente que se sepa que visibilidad y reparación económica eventual sí se da. Pero ahora te lo voy a decir más gráficamente. Estas 80 víctimas, ¿quién las conoce? ¿Quién las difunde? ¿Quién las sabe? Son familias, y te contesto. Pedimos, no quiero hablar en primera persona porque somos una asociación, ir al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo estuvimos reunidos con Faropa. Me pareció una linda oportunidad para que supieran de primera mano el sufrimiento que padecimos, porque no terminó con la muerte de nuestros familiares. Hubo acoso, hubo amenazas, hubo amedrentamiento. Incluso estos 15 años, familiares de policías, que casualmente también eran policías, sufrieron acoso laboral por ser hijos de alguien asesinado por el terrorismo. Porque yo le llamo terrorismo a lo que se le llama guerrilla, porque quien comete actos terroristas se le llama terrorismo acá y en Japón. Pero te digo más, yo le mandé un mensaje a familiares, a la señora Randonea, para que nos pudiéramos reunir. La idea es estrechar la mano, no odio, no más odio. ¿Y qué respuesta tuvo? Él me dijo que lo iba a evaluar con los compañeros y que me iba a avisar. Es más, a título personal, le acabo de mandar un mensaje. Ayer, felicitando el avance que han tenido con la obtención de las actas
que eso es un avance para su verdad, de sus familiares. ¿Cuándo fue que se celebró el Día del Nunca Más? Fue un 19 de junio ¿verdad? Yo participaba en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. El CEN decidió que no se iba a participar. Y yo me excusé y dije, yo voy. Pedro Bordaberry también. Y Pedro Bordaberry también. La propuesta del expresidente Vázquez. La propuesta del expresidente Vázquez. Yo fui, porque sentía la necesidad de participar en un encuentro que nos convocara a todos y que nos dijeran, bueno, nunca más, bárbaro, nunca todo más. nunca más. Todo Exacto. nunca más. Hasta primero estos 80 se llegaron gracias a una investigación mía, porque en ninguna lista había 80. En la mayoría habían 40, 46, 50, pero no se llegaba a 80 en ninguna. O sea que 80 no se sabía en ningún momento porque la hice yo. Segundo, el tema de resarcimiento, yo entiendo que muchos actores quieran poner, bueno, como una inyección para contaminar nuestro verdadero, propósito. Lo que mencionamos que hay familiares que legítimamente pretenden eso, legítimamente, y nosotros lo vamos a apoyar como asociación porque estamos para defender, no a colores partidarios, no a nadie en particular, ni logias, y mucho menos ideologías de ningún tipo. Estamos para apoyar exclusivamente a los familiares de civiles, militares y policías. Y por último, que también es importante, nosotros, tú decías que la historia ya se sabe. ¿Tú sabes lo que se escribe en los libros realmente? ¿Tú sabes que en el liceo hay libros que dicen que, por ejemplo, mi padre lo mataron porque formaba parte de uno de los bandos? Pero eso no lo estábamos... ¿Tú lo sabías eso? No, eso entonces sí. no estaba contada correctamente la historia. Eso no lo estamos discutiendo. Burgueño, No, tú muchas estabas gracias. diciendo eso. Marguerite, por favor. Pero el relato está equivocado. El relato de la historia, las historias son pedazos Exacto. de las vivencias que tenemos cada una. Digo, más que una cosa es un... No, Claro, no estamos es una sumatoria creando, de eslabones de una cadena. No sí, estamos sí. creando un relato. Estamos tratando de Se poner entiende. sobre la mesa las historias. Bien. Estas son historias de vida de cientos de personas, ¿verdad? Y cientos de familias que nunca tuvieron ni siquiera la satisfacción de decir mi papá fue reconocido de alguna forma en una plaquita, en un reconocimiento. Solo eso. Es tan simple, ¿verdad?